Buenas noches a todos y a todas. Estamos conversando el capítulo 11 ya de Divulgamanía. Hoy estaremos con el doctor Sifo, el doctor Alejandro Cifuentes. Estaremos conversando de su nuevo libro, Conoces como conoces, una epistemología de la psicoterapia, que tuve el gusto de poder leerlo y también de poderlo presentar hace un tiempo, que fue la presentación oficial. Así que en breves instantes estaremos con doctor Sifo, ¿cierto?, para conversar sobre su libro. Así que pronto aquí lo estamos para que nos acompañe a contarnos de su libro, una conversación relajada, donde ustedes también pueden participar, donde ustedes pueden opinar y donde ustedes pueden hacer las preguntas. No siempre se tiene la posibilidad de estar acá con el autor. Ahí está, miren, toda la puesta en escena, doctor Sifo, ¿ven? No, Ahí está. ¿Me escucha o no? Hola Pablo, ¿cómo estáis? Bien, te escucho bajito, Bien. déjame No aquí. sé, no sé si me veo cortado o no, o me veo bien. O sea, está como la cámara un poquito más arriba de las cejas, claro, ahí se corta un poquito. Ah, ¿por ahí puede ser? ¿O no? Sí, por ahí puede ser, ahí, ¿me escucháis tú, no? Yo sí te escucho, sí, sí, sí. Bien, fabuloso. Bueno, estaba presentando el programa, capítulo 11 ya de Divulgamanía, estaba contando de muy poco de tu libro, porque eso lo vas a hacer tú, solamente estaba contando que había tenido la oportunidad de leerlo ya, y que había estado, gracias a tu invitación, digamos, había podido estar apoyando en la presentación del mismo hace 2 semanas, y 2 semanas, ¿o no? ¿Fue? Sí, ¿Sí? 2 semanas. 2 semanas. Hace Sí, dos de hecho semanas. fue Eso nomás, el entonces... miércoles hace dos ¿Ah? semanas, sí. Perfecto, Hace entonces dos volvemos miércoles atrás. a... Exacto, hace 2 miércoles atrás. Entonces, ahora partimos, estamos de nuevo acá, ¿cierto? Con el doctor Sifo, famoso doctor Sifo, nuestro doctor Alejandro Cifuentes, colega, amigo personal, que ha hecho un muy interesante libro con el que vamos a conversar hoy día, ¿cierto? Conoces como conoces, una epistemología de la psicoterapia. Cuéntanos, buenas noches, doctor Sifo, cuéntanos. Bueno, aquí López Pimante, nuestra otra parte, el otro tercio, el gran Patricio nos saluda aquí. Cuéntanos de qué se trata el libro primero y después pasemos a cómo surge, pero primero de qué se trata, para que la gente enganche inmediatamente. Bueno, hola a todos, todas. El libro viene a presentar una investigación que yo estuve realizando en mi ¿Ya? tesis doctoral. Por lo tanto, es Perfecto. fruto o producto de este proceso. Entonces, duró harto tiempo hacerlo, ¿ya? Me imagino, estos años. Claro, lógicamente, el escribir un libro también implica el poder convertir a un lenguaje que es mucho más, quizás, metodológico, por así decirlo, a un lenguaje que pueda ser un poco más amigable, sin perder la rigurosidad. ¿Y de qué se trata? Bueno, a grandes rasgos, porque imagino después podemos ir quizás precisando Sí, algunas vamos a ir cosas. entrando. Sí. Es un libro que busca, ¿Ya? por así decirlo, la convergencia de dos áreas. Un área de la psicología que es particularmente la psicoterapia, y otra que es un ¿Ya? área de la filosofía que se llama epistemología. ¿Ya? Por eso Perfecto. el libro como subtítulo tiene, ¿cierto?, hacia una epistemología de la psicoterapia, como una forma también de presentar una línea de investigación relativamente emergente, al menos desde la perspectiva en la que yo la estaba planteando. Entonces eso es lo que busca el libro, ¿cierto? Es como tomar de la mano estas dos disciplinas, la psicoterapia y la epistemología. Eso a muy grandes rasgos. ¿Mm? Bueno, cuéntenos entonces para que la gente vaya entendiendo cómo surge todo esto, a grandes rasgos, en qué consiste esta línea de investigación que tú desarrollas en el libro y que es tu línea de investigación finalmente. ¿En qué consiste y qué busca? Bueno, quizás para poder entenderlo, el marco general, ¿cierto? Es lo que se denomina filosofía de la psicología, ¿cierto? Que en el fondo es como un análisis o un estudio sobre los fundamentos filosóficos que tiene la psicología en general. Y dentro de ella, ¿cierto? Dentro de ella que hay muchas formas de hacer filosofía, ¿ya? Una de ellas es la epistemología. Entonces lo que yo busco, particularmente en este texto, es poder dar cuenta de los supuestos epistemológicos que están a la ¿Ya? base de las corrientes psicoterapéuticas, de las principales corrientes psicoterapéuticas, mediante un método que planteo ahí, que es un método interpretativo. Lógicamente, para quien no está como familiarizado con esto, puede sonar como un poco como en chino, ¿no? O sea, muy, muy extraño. O marciano Eh, casi. claro, ¿cierto? Pero en realidad lo que busca la epistemología
en general, que una forma fácil de entenderla, ¿cierto? Es como entenderla como la teoría del conocimiento, es decir, aquella disciplina de la filosofía que estudia o que se centra, ¿cierto?, en lo que implica la naturaleza, la validez y el alcance del conocimiento humano. Se estudia cómo se conocen las cosas, ¿ya? Y en la psicología nosotros estamos, y la psicoterapia particularmente, nosotros estamos conociendo un montón de cosas. Nos estamos enfrentando, ya sea para explicar o para comprender fenómenos, siempre, ¿cierto? Y desde mi perspectiva, ¿cierto?, las corrientes psicoterapéuticas, que son como los lentes que cada psicoterapeuta se pone para entender los problemas de la gente, desde mi perspectiva yo me di cuenta, o en el fondo traté de desarrollar y justificar esta idea de que todos los enfoques terapéuticos plantean una forma distinta de poder conocer los fenómenos con los que se trabaja. ¿Y cuáles son los fenómenos con los que trabaja un psicoterapeuta? Bueno, con el sufrimiento de las personas, ¿cierto? Entonces me di cuenta que no había un solo sufrimiento, sino que había tantos sufrimientos como corrientes psicoterapéuticas hay, ¿ya? Bien, eso, ¿eh? Y lo que busca el libro es poder como develar o dar cuenta de cuáles son esos supuestos mediante un análisis, ¿cierto? Un análisis hermenéutico para poder decir, bueno, estos son los supuestos de esta corriente, estos son los supuestos de esta otra corriente, con ciertas estructuras y categorías, obviamente. Oye, ojalá no hubieran dicho esto cuando estábamos en primero de universidad, ¿cierto? Hubiera sido todo tan distinto. Y sabéis que yo me gusta pensar eso, porque normalmente a mí también me pasaba y en la U, ¿cierto? Donde estamos también pasa, y es que esta asignatura, por ejemplo, como epistemología, yo tenía una que se llamaba antropología filosófica, creo que fue lo más filosófico que tuve. Una cosa así, las tenía en primero, y la verdad es que yo en primero no le tomé ningún peso, como que en realidad no le encontré ningún sentido, la verdad. ¿Sí? Entonces es como, a veces me pongo a pensar que este tipo de asignaturas, como epistemología o las que tienen más como relación, que son como de segundo orden, ¿cierto? O sea, en el sentido de que son disciplinas que estudian otra o que critican tu propia disciplina, encuentro que sería súper útil también tenerlo un poco más al final. Es como al principio, pero al final también, ¿cachai? Como una forma de decir, bueno, ya aprendimos un montón de cosas, ahora evaluemos los criterios o las prácticas propias que se nos enseñaron. Entonces, claro, puede ser que por el riesgo en todo caso, porque eso significaría que estáis asumiendo que hay cosas, está bien digo yo, pero me imagino que no a todos les gusta, que estáis asumiendo que hay cosas que hay que corregir o por lo menos cuestionar. O al menos pensar en ellas, ¿cierto? O sea, sí, no, totalmente. Y la tendencia más bien, no solamente psicología, me imagino yo que en toda la disciplina es aprender la parte técnica para poder ejecutar luego nomás. Para salir y ejecutar, digamos. Desafortunadamente, creo que muchos psicólogos en algún momento nos convertimos en unos reproductores de técnicas nomás, ¿cierto? O sea, nos enseñan a diagnosticar o nos enseñan a realizar o a observar cierto, lo que sea, cierta patología o cierto suceso o cierto fenómeno en realidad y a hacer cosas con él, ¿cierto? A solucionarlo de alguna manera, a abordarlo o tratarlo dependiendo cuál sea el fenómeno. Y nos convertimos muchas veces en reproductores ciegos de lo que nos enseñan y del conjunto de técnicas, como procedimientos, ¿cierto? Sí. Y eso claramente representa un problema si uno lo acepta ciegamente, porque en realidad no estás como cuestionando necesariamente lo que se te enseñó, ni tampoco, digamos, como tomando una actitud crítica respecto al fenómeno con el que estás trabajando, que son personas. Entonces, ahí uno también se cuestiona, y esto también es un problema epistemológico, que en realidad las personas pueden ser objetivadas mediante técnicas o medidas o estandarizadas con ciertos criterios. Claro. Exactamente. Oye, ¿y por qué crees tú que, entrando más volviendo un poco al libro, ¿cuál crees tú que es la razón, o sea, cuál fue tu necesidad de que surgiera el libro y cuál podría ser el aporte para los lectores o lectoras? Bueno, yo creo que la necesidad nace también de mi propia práctica, de la propia práctica de la psicoterapia. Y yo creo que particularmente esta inquietud viene desde cuando estaba haciendo un magíster, que era un magíster en psicoterapia, constructivista y construccionista. Entonces el tema de la filosofía, obviamente, ¿cierto? Y de la epistemología era súper fuerte. Y yo me empecé a dar cuenta de que, cuestionando las propias prácticas que uno realiza, de que en realidad
había ciertas necesidades, así como, y para mí, como transparentar estos fundamentos de una forma lo más rigurosa posible, se convirtió en una necesidad, ¿cierto? Y yo quería entregar, o quiero con este libro, entregar un producto que sea lo suficientemente complejo, pero también lo suficientemente de fácil acceso para que cualquiera lo pueda entender. De hecho, tú te habrás dado cuenta que tú podías como leer los capítulos por separado. Igual. O sea, son como que se cierran. Exactamente, porque estaban como lo traté de hacer así como autocontenido en realidad. O sea, si tú quieres saber y quieres centrarte solamente en la terapia cognitivo-conductual, bueno, podrías leer el capítulo de terapia cognitivo-conductual y lo vas a entender, ¿cierto? Si quieres saber, por ejemplo, sobre psicoterapia, solo sobre psicoterapia en general, lee el capítulo 1 y lo vas a entender. O sobre solo epistemología, o sobre filosofía sobre psicoterapia, también explica lo que es psicoterapia y todo. Exactamente, ¿cierto? Hace un recorrido histórico también, entre otras cosas. Sí. Entonces, claro, es un libro que probablemente, ¿cierto?, es lo suficientemente introductorio para un cierto grupo de personas, pero también, desde mi perspectiva, creo que también tiene la profundidad y creo yo también la rigurosidad, porque ofrece un método que se transparenta para poder decir, bueno, cómo se realizó la actividad o la labor interpretativa. Porque sabéis que un problema, sobre todo en filosofía, y yo me he dado cuenta porque me he metido más en el tema de esa área en realidad, es que los filósofos no declaran sus métodos. Ellos escriben nomás, ¿cierto? Exacto. Es como reflexionan, pero nunca dicen cómo reflexionan. Y no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. No le interesa. Pero nosotros, en realidad, no. De hecho, ¿qué es esta cuestión del método? Una vez mi profe me decía que los filósofos, mi profe de tesis, que es filósofo, me decía, en realidad, esta cuestión del método a los filósofos, miren, primero, no les interesa, y segundo, cuando lo declaran, saben que ni siquiera lo van a seguir, porque en realidad entienden que es como una declaración, ¿cierto? Es como algo para dejar contento a la gente de las revistas o... Claro, que la revista te lo pide así nomás. Claro, y de ahí lo ponís, ¿cierto? Pero en realidad para los psicólogos es un problema no tener un método, ¿cierto? O no ofrecer un método. Porque se te juzga por eso en realidad, ¿cierto? O sea, si tú publicas algo y no tienes un método o no declaras, ¿cierto?, tu procedimiento, se juzga tu calidad como profesional o como académico. Entonces,